Buenísimos, buenísimos días. Frío, oscuro. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy y mañana. Hoy es jueves 22 de diciembre de 2016. 22 de diciembre, ya pasó el espíritu de Navidad. Todavía lo pueden hacer con alguna reserva. Todavía, porque está vivo. El programa es el número 1379. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. La Navidad o el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre se festeja la Navidad en toda la cristiandad excepto en la Iglesia Ortodoxa. La Navidad es el nacimiento de Jesús, posteriormente llamado o conocido como el Cristo. Veamos por qué y desde cuándo se festeja. ¿Por qué me suena que ya lo hice? Hoy es jueves. Actualmente la Navidad es una fiesta más profana que religiosa. Es tiempo de gran actividad comercial, intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En los países de América Latina de arraigada tradición católica se celebra especialmente la Nochebuena, 24 de diciembre, Nochebuena, con una cena familiar en la que se elaboran una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. En el siglo II de nuestra era, 100 años después del nacimiento de Cristo, los cristianos solo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el momento del nacimiento de Jesús. Además, se desconocía absolutamente cuándo, si es que había nacido. Durante los siglos siguientes, al comenzar a aflorar el deseo de celebrar el natalicio de Jesús de una forma clara y diferenciada, algunos teólogos, basándose en los textos de los evangelios, propusieron datarlo en fechas tan dispares como el 6 o 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 o 20 de abril, el 20 o 25 de mayo y algunas otras. No obstante, el Papa Fabián, en el año 250, decidió cortar por lo sano tanta especulación y calificó de sacrílegos a quienes intentaran determinar la fecha del nacimiento del Nazaret. La Iglesia armenia fijó el nacimiento de Cristo el 6 de enero, mientras otras iglesias orientales, egipcias, griegas y etíopes propusieron fijar el natalicio el 8 de enero. Observen. Finalmente, dado que en el Concilio de Nicea, año 325, se declaró oficialmente la divinidad de Jesús, ya que el Padre y el Hijo son el mismo o lo mismo, se decidió fijar el natalicio el 25 de diciembre, fecha en la que se festejaba el nacimiento de algunas deidades romanas y persas, como por ejemplo el dios Mitra, persa. Se tomó por fecha inmutable durante el pontificado de Liberio, la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, un culto muy popular y extendido al que los cristianos no habían podido vencer o prescribir hasta entonces, y claro está, la misma fecha en que todos los pueblos contemporáneos festejaban la llegada del solsticio de invierno. A pesar de esto, las iglesias orientales siguieron y siguen festejando la Navidad del 6 de enero. Con la instauración de la Navidad también se recuperó en Occidente la celebración de los cumpleaños, aunque las parroquias europeas no comenzaron a registrar las fechas de nacimiento de sus feligreses sino hasta el siglo XII, es decir,
En un principio la Navidad tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando progresivamente la iluminación y decoración de los templos, los cantos, lecturas y escenas piadosas que dieron lugar a las representaciones al aire libre del nacimiento del portal de Belén, el famoso pesebre. Aunque la tradición nos ha llevado a creer que Jesús nació en el primer año de nuestra era, lo cierto es que no fue así, ni mucho menos, si nos atenemos a los únicos datos conocidos sobre el particular. Mateo y Lucas, que además tuvieron el domicilio habitual de José y María en dos lugares diferentes, dos evangelios, dos evangelistas, señalando dos lugares diferentes para el nacimiento de Jesús, residencia de José y María: Belén de Judea y Nazaret en Galilea. El mismo Lucas relata en su texto el nacimiento de Jesús en dos fechas distintas. Un mismo evangelista anota dos fechas diferentes en su texto. Una en el año 6 o 7 después de Cristo y la otra en el 4 antes de Cristo. De esta forma, un mismo evangelista en las 4 primeras páginas de su texto dató el nacimiento en dos fechas separadas entre sí por un mínimo de 10 años. Si el mismo evangelista que le relata el nacimiento está errado, ¿será verdad el nacimiento? Mateo fijó el nacimiento de Jesús en los días del rey Herodes, y por tanto antes del año 4 antes de Cristo, durante el cual murió el monarca, 2 años antes de la muerte de Herodes, la matanza de los inocentes. Los principales expertos actuales fechan el nacimiento entre el año 9 y el año 5 antes de Cristo, habiendo un gran consenso alrededor del año 7 o 6. Lo sitúan en el contexto de la población judía de Palestina y piensan que Jesús residió en Nazaret, en Galilea, hasta la edad de 40 años, poco más o menos trabajando en el oficio familiar de carpintero albañil, hasta que lo dejó para ir al encuentro de Juan el Bautista, tras lo cual inició el corto periodo entre 2 y 3 años de vida pública que relatan los evangelios. 40 años, no 33. Diga 33, diga 33. Si bien el lugar exacto del nacimiento de Jesús no se sabe, entonces nacería. Ya que los evangelistas callan al respecto, una tradición cristiana tardía, un cuento, dio por cierta la suposición de que el nacimiento tuvo lugar en algunas de las muchas cuevas calizas que existen en las cercanías de Belén. Habiendo sobrevivido al nacimiento de Jesús, según la tradición católica, mientras sus padres estaban refugiados en una cueva que contenía un pesebre por todo mobiliario y estando aparentemente faltos de medios materiales y de calefacción, era invierno terrible. Aparecen en escena los dos personajes infaltables de los pesebres, el buey y el asno, que con su aliento calentaron devotamente al niño recién nacido. Me imagino la Virgen arrimándole al hocico del asno. Esto es aceptado por la Iglesia, a pesar de que no figura en ninguno de los evangelios, sino que figura en el evangelio apócrifo, denominado Pseudo Mateo, del cual proviene el relato en el que está basado el pesebre que adorna todos nuestros árboles de Navidad. La concepción de Jesús 9 meses antes, según lo cuenta Mateo, fue así. María y José estaban desposados, pero todavía no convivían. María, que era virgen, se halló concebida del Espíritu Santo. José, siendo un hombre justo, no quiso denunciarla como adúltera, sino que resolvió repudiarla en secreto. Y según cuenta Mateo, mientras reflexionaba sobre esto, se le apareció en sueños un ángel. Sí, qué tan interesante. ¿Y a quién le dijo? José salió y le dijo: ¿cómo te parece? Se me apareció un ángel. José. ¿Cómo supieron los evangelistas que a José se le había aparecido un ángel? Y le dijo que no temiera recibir en su casa a María, su esposa, ya que lo concebido en ella era obra del Espíritu Santo. Y el menso se lo creyó. También le dijo que daría a luz un hijo al que deberían ponerle por nombre Jesús, porque salvaría a todo el pueblo de sus pecados. Y José hizo todo lo que el ángel lo mandó. Tan obediente, tan crédulo.
José el carpintero fue uno de los hombres más injustamente tratados por la historia cristiana. En las primitivas representaciones de la familia de Jesús aparecía como un hombre joven, fuerte y sin barba, pero como consecuencia del inicio del culto a la virginidad de María, la figura del carpintero fue postergada y relegada al papel de encargado de aprovisionar el alimento de la familia. Junto a este proceso también se le hizo envejecer hasta la senectud, de forma que siendo ya nulo su vigor no fuese obstáculo ni sobra de sospecha que impidiese proclamar la virginidad perpetua de María. ¿Cómo les parece la imaginación de los cuentistas de la Biblia? Las diferencias que aparecen entre los relatos del nacimiento hechos por Mateo y Lucas, Marcos y Juan, ni lo mencionan. Pueden deberse a que ambos no se conocieron jamás y escribieron sus evangelios en tierras muy separadas, Egipto y Roma. Lucas en Roma, Mateo en Egipto. ¿De dónde son los egipcios? Los egipcios son de Egipcio. Son de Europa. Por lo que adornaron su narración sobre Jesús inspirándose en leyendas ya existentes que gozaban de diferente prestigio en un lugar u otro. Por eso Mateo tiñó de orientalismo el nacimiento de Jesús, mientras que Lucas se adaptó a tradiciones míticas que eran más creíbles a la capital del Imperio Romano. Las diferencias más notables son las omisiones en el relato de Lucas de la estrella de Belén y los Reyes Magos, mientras que esto aparece en Mateo. Por su lado, Mateo omite el canto de los ángeles hacen a los pastores para que fueran a adorar a Cristo. Los pastores en invierno nunca estaban afuera, es decir, a la intemperie, nunca. O sea que el relato de Lucas sobre los ángeles, en fin. Lo que llamamos Navidad es el resultado de una mezcla de tradiciones paganas muy coloridas e interesantes. Para empezar, no fue Jesús el único que nació del seno de una virgen, pues nacer de virgen era en muchos pueblos uno de los signos a través de los cuales se manifestaban los elegidos. También Krishna nació de una virgen llamada Devaki en un establo de Nanden, y en igual forma Horus, que nació de la virgen Isis, Osiris, que nació de la virgen Neit. Y según la tradición de muchos pueblos, lo mismo sucedió con otros personajes como Quetzalcóatl en México, Zoroastro, Buda, Apolonio, Huitzilopochtli en México, Pitágoras, Escipión el Viejo, Platón, Carna, Alejandro el Grande. En algunos casos, la fecundación era un hecho digno de la mejor poesía. Buda, convertido en elefante blanco, se engendró a sí mismo en el seno en un sueño de su madre, Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, el guerrero del sur de los aztecas. Fue embarazada por la pluma de un pájaro sagrado que cayó sobre su regazo. Shotoku Taishi, príncipe que dio al budismo un lugar destacado en el Japón, fue concebido cuando Bodhisattva, Salvador del mundo, entró de un salto en la boca de quien más tarde sería su madre, mientras ésta bebía en un pozo. Un momentico, el héroe mítico Maleiwa, del pueblo Wayuu, en La Guajira, Colombia, fue concebido luego de que su madre la embarazara un trueno. Pero sigamos, en los albores de la era cristiana nadie estaba seguro de la fecha en la que había nacido Jesús. Era evidente que en diciembre y enero se daban y se dan las temperaturas más bajas, hasta -1 grado Celsius. Y precipitaciones más altas, es decir, la lluvia hasta 187 centímetros. En Tierra Santa, de tal manera que resultaba imposible que los pastores durmieran a cielo abierto mientras cuidaban sus ganados, según escribió Lucas, médico sirio convertido al cristianismo muchos años después de la desaparición de Jesús. Pues durante esta época, incluido febrero, hombres y ganado permanecían bajo techo. Era entonces absurdo que el censo de la población decretado por Quirino, gobernador de Siria, todo parece indicar que Jesús nació 6 años antes de su nacimiento oficial, pues los censos que se llevaban a cabo cada 14 años y el último así había sido el 20 antes de Jesús.
se llevará a cabo durante estas fechas, en medio del frío y la lluvia, ni por el carajo. Así pues se comenzó a especular con las fechas 16 o 20 de mayo, 9, 10 de abril, ya sabemos. Es decir, todo ha sido yo creo, yo opino, según este escrito, mire este párrafo, pero en fin. Durante la época había se convertido en la costumbre milenaria adornar los árboles con piedras pintadas y telas de colores con el doble propósito de vestir a los árboles. Y ya que entramos al tema de los regalos, otro elemento pagano es por supuesto Papá Noel, que en un principio se trataba del abuelo invierno al que los vikingos agasajaban para que fuera benévolo y llegado el momento partiera sin resentimiento con el fin de dar paso a la nueva vida. Con el tiempo el mítico Padre Invierno o Papá Noel se convirtió en la imagen de San Nicolás, un hombre sumamente rico nacido en lo que hoy es Turquía y famoso por su generosidad. Daba regalos en esta época y sobre todo a los niños. Algunos lo llamaron Sinterklaas, en holandés Sinterklaas. Ese es más fonéticamente conocido para nosotros. Sinterklaas, San Nicolás. Y este nombre pasó a América, más específicamente a Nueva Ámsterdam, que luego los ingleses bautizaron como Nueva York. Al parecer lo único cristiano de la Navidad es Jesús y de alguna manera el pesebre que en el año 1224 fue incorporado por Francisco de Asís. Pasaron 1200 años antes de que hubiera un pesebre, con animales vivos y personajes disfrazados. Luego esta costumbre se trasladó a América, la hemos vivido, y ahora hay con lagos y con metro y con cables. Ya que entramos en el tema de los Reyes Magos, precisamos que Melchor, soberano persa, Gaspar, rey de la India, Baltasar, jeque de Arabia, cuando yo estaba chiquito me decían que eran Melchor, Gaspar, iba a saltar y se cayó. Fueron interpretados por el ecumenismo de la Edad Media como Melchor a caballo, Gaspar asiático sobre un camello, iba a saltar africano a lomo de elefante, con el propósito de que cada rey representara una parte de la tierra hasta entonces conocida, según lo señala el antropólogo Segundo Moreno. Primero había uno que era tiznadito y este es el Segundo Moreno. ¿Qué opinan? ¿Si verdad nació? ¿Si verdad hubo uno? ¿A quién le contó José para que escribiera que lo había visitado un ángel? A mí me sorprende eso. No había teléfonos, no había celulares, nadie sabía escribir. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Y mañana viernes hablaremos del 24 de diciembre. ¿Les parece? Sí, gracias. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de debilidad, de rabia, de tristeza, de celos, de miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine y tú cuéntale. Si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdónalo, ámalo, agradece. Olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.